En la diversidad de textos existentes, un libro no es un libro solamente. Leer es una actividad cognitiva compleja, integradora de los seres humanos en la sociedad. Pero entender lo que se lee implica construir un significado, en donde el lector contribuye con su conocimiento al texto en función de sus variables socioculturales. Como docente de la Facultad de Medicina en la Universidad Nacional de Asunción, he notado en los últimos años una creciente dificultad en la comprensión lectora y oral de los estudiantes que se hace extensiva a los distintos niveles educativos. Esta observación hace también que los resultados sean negativos y de manera creciente, tanto en la formación del pregrado como del posgrado, y similar consecuencia en la eficacia y en la eficiencia de los profesionales y académicos. Esta situación ha alcanzado niveles preocupantes, por lo que se hace urgente determinar sus causas y sus posibles soluciones. ¿Cuánto comprendemos de lo que leemos? La comprensión lectora va mucho más allá de conocer el significado de las palabras y articular unas con otras las frases en el texto. En ocasiones captamos solo en forma literal lo que se describe y no llegamos a inferir lo que el autor intenta transmitir más allá de letras y palabras. El nivel de comprensión ideal debería llevarnos lejos de lo meramente literal o inferible. Debería permitirnos tener una visión crítica del tema que leímos y en algunos casos aportar más elementos a la lectura y crear o producir ideas que surgirán entonces de la interacción fructífera entre el autor, el texto que él nos ha ofrecido y nosotros mismos. ¿Por qué no llegamos a una comprensión crítica y creadora cuando leemos? El proceso de la comprensión es sumamente complejo. Muchos factores son necesarios para llegar a una comprensión profunda y creadora. Las características propias del individuo, como la memoria y la atención, son funciones complejas del sistema nervioso central que están en gran medida determinadas genéticamente. Además de los factores propios, otros elementos como la riqueza de vocabulario, los conocimientos que vamos adquiriendo durante la niñez y la adolescencia, las motivaciones en el momento del aprendizaje, son factores que se amalgaman para permitirnos decodificar lo que leemos, dominar estrategias de razonamiento y llegar a la comprensión abstracta que llamamos metacomprensión. ¿Cuál es la situación de la comprensión lectora en nuestros jóvenes en el Paraguay? ¿Tenemos déficits? Y si los tenemos, ¿a qué causas podemos atribuirlos? Estas preguntas y otras más se las hicimos a varios expertos de la educación en nuestro medio y las presentamos a continuación. Bueno, la impresión que yo tengo como educadora y como estudiante universitaria es que hay un déficit
hay un déficit evidente. Yo en Paraguay no conozco estudios concretos sobre la comprensión lectora en universitarios, pero sí tenemos el caso de los exámenes de oposiciones para el magisterio, en los que años anteriores hubo un resultado muy bajo, especialmente en el área de lengua y de castellano. La comprensión lectora en los jóvenes universitarios se evidencia cuando ellos son capaces de captar objetivamente las ideas, los mensajes y el especial sentido que transmite el autor, ya sea en un texto escrito o en una comunicación oral. Y es más, ya los universitarios tienen que demostrar capacidad crítica, o sea, asumir postura crítica ante cualquier tema o problemas, como también ya establecer relación causas-efectos, hacer pronósticos sobre una situación dada, es decir, demostrar un pensamiento lógico, abstracto, y aquí el problema. En este contexto yo estoy viendo unos pocos jóvenes universitarios con competencia de comprensión lectora y la generalidad tienen déficit. Justamente todo lo que hace referencia a una cuestión más crítica o una cuestión más elevada del lenguaje, que tiene que ver, por ejemplo, con la comprensión lectora, es uno de los déficits a nivel país. Entonces esto no va a ser muy diferente en el nivel universitario. Sí es muy importante a la hora de hacer este análisis ver que la comprensión lectora forma parte de un aspecto pedagógico, es decir, es algo que se aprende. En términos generales, tanto en ambientes académicos como niveles de población, la comprensión lectora en general es baja. La pobreza de vocabulario, es decir, la gente domina pocas palabras en castellano, en parte por la influencia mutua de guaraní-castellano, castellano-guaraní, el yo-para, etc. En parte por la falta de ejercicio de lectura, se lee poco, y en parte por falta de ejercicio de escritura. A la gente le cuesta mucho escribir. La transmisión frecuentemente en Paraguay es oral, lengua oral del guaraní y la costumbre, y la gente prefiere escuchar a escribir o hablar a escribir. Por otra parte, la manera de estudiar de los estudiantes ha estado muy apoyada en una memorización verbalizada, más que en una retención de la comprensión de lo que se dice, porque incluso los profesores han pedido que se les dé la respuesta literalmente lo que está en el libro o lo que el profesor dijo. Entonces se repite, se sepa o no, pero se repite. Si se repite está bien, y se pasaba perfectamente la calificación suficiente para seguir adelante. En las universidades, como en los otros niveles del sistema educativo, predomina la enseñanza verbalista. A los jóvenes universitarios se deben enseñar cómo pensar sobre el contenido de la asignatura que enseñamos. Los jóvenes leen un texto y no pueden explicar el contenido, y eso comúnmente se llama la lectura, que le dicen mecánica, que leen al pie de la página. Desde el punto de vista de la neuropsicología, nosotros sabemos que existen pilares que sostienen cualquier tipo de aprendizaje. Está la atención, está la memoria, está toda la parte perceptiva y sobre todo el lenguaje. Y el lenguaje en todos sus aspectos, el lenguaje en lo articulatorio, el lenguaje en lo referente al léxico, que es la cantidad de vocabulario, el lenguaje en su aspecto semántico. A veces se confunde
A veces pasa eso también a nivel universitario, que queremos relacionar a un estudiante con un alto nivel de vocabulario, diríamos una equivalencia a la comprensión, que no necesariamente es así. No es equivalente tener un alto nivel de vocabulario a un alto nivel comprensivo, es decir, uno puede tener mucho en la memoria pero no utilizar todo lo que tiene o saber todo lo que tiene, diríamos, guardado en la memoria. Hay una causa ahí, un factor histórico y social que yo creo que marcó mucho la enseñanza del guaraní, por una cuestión de que siempre fue vista como una lengua de menos prestigio al ser indígena. Hay estudios que dicen que mientras más lenguas aprendas, especialmente cuando sos niño, mientras más redes neuronales lingüísticas puedas formar, vas a ser una persona mucho más competente en otras cosas. Evidentemente el tener dos lenguas, existen inclusive estudios también que hablan de que el poder desarrollar dos lenguas a nivel cerebral, eso inclusive enriquece más diríamos, a la producción. Pero sí es cierto que nosotros tenemos no la interferencia, pero sí tenemos esa lengua materna y que después viene o el español o viceversa, y que a veces tiene su interferencia en el nivel de organización del pensamiento, porque en realidad los idiomas son como organizaciones del pensamiento según cada una tiene sus reglas gramaticales, y como utilizamos las dos, a veces como se confrontan, diríamos, o se entrelazan estas dos lenguas, pero no debería de ser un impedimento si es que uno pedagógicamente lo abarca como lo tiene que abarcar. La lengua guaraní, el contexto general del país en cuanto al habla popular y el habla normal, es una lengua de lo concreto. Existe muy poca abstracción en general. En guaraní menos todavía, porque es una lengua muy concreta. Es más, la palabra pensar en guaraní tiene muy pocos sinónimos. Prácticamente se dice que es rumiar, y eso hace que los procesos de abstracción y de pensamiento no le han interesado al paraguayo, así como los de ámbito afectivo son muy ricos y muy variados, los del ámbito cognitivo no lo son. Al guaraní hablante hay que enseñarle a pensar en su idioma y a expresarse en su idioma previamente. Y como segunda lengua, el castellano. Pero si directamente el profesor enseña el castellano a los chicos, ellos no entienden, no hay capacidad que se pueda desarrollar. Eso sí dificulta cuando no se está poniendo en práctica la metodología para el bilingüismo, para enseñar el guaraní como lengua materna y luego el español como segunda lengua. Ahí sí yo creo que esa carencia ahí sí incide en la comprensión lectora. Bueno, muchos están a favor y otros están en contra. La tecnología se debe usar como una herramienta para desarrollar la capacidad comprensiva. Pero los jóvenes universitarios lo que ahora hacen, tienen un trabajo científico que hacer una monografía y bajan directamente los datos de internet y lo ponen en duda, no ponen en práctica el método que dice la duda racional, o sea, confrontar con otros libros lo que dice. Y ahí no se desarrolla la capacidad comprensiva, sino que es una copia, una transcripción directa. Y eso se tiene que mejorar. Una pregunta que requiere mucho más análisis. Digo mucho más análisis porque el estímulo puede venir en la pantalla de la computadora, exactamente igual que en un texto escrito, ¿verdad?, del libro, unos apuntes. Pero
Normalmente el texto digital viene con unas posibilidades de referencia inmediata a fuentes de conocimiento. Yo puedo consultar inmediatamente, no tengo que acudir a un diccionario de fuera, lo tengo ahí dentro. Yo puedo incluso acudir a fuentes de autores que piensen de distintas maneras, con mucha más rapidez. Entonces me facilita también distintas perspectivas del mismo tema de distintos autores. O sea, el mundo digital enriquece extraordinariamente la posibilidad de captar con más riqueza, con más fecundidad, con más potencialidad un mismo concepto. La comprensión lectora está garantizada en el currículum de la enseñanza de la lengua en los programas de estudios para la escolar básica propuestas por el Ministerio de Educación y Cultura. Es un método constructivista que se enfoca y es el que se basa en los aprendizajes significativos del niño, sus conocimientos, sus experiencias, todo aquello que es de su entorno es lo que contribuye a que el niño construya su aprendizaje. Y aquí en este proceso el docente es el orientador o guía del proceso. Sí existe un déficit y para mejorarla tendría que nombrar dos puntos muy importantes. La familia debería ser aquella que instale el hábito de la lectura en el niño. Y la segunda, los docentes deberían ser innovadores en este proceso de enseñar. Hay que estar más abiertos, hay que ser conscientes de que los tiempos han cambiado y que las necesidades son otras para la educación. Después de escuchar estas opiniones, quedan algunas ideas. Casi no hay estudio al respecto del nivel de comprensión lectora en los estudiantes paraguayos. También es notorio que expertos de diferentes extracciones coinciden en una gran dificultad en esta área en nuestro país. Algunas de las ideas que considero que debemos destacar de estas entrevistas son, por ejemplo, el escaso manejo del castellano con un léxico muy limitado. Esto tiene que ver también probablemente con una muy escasa lectura y escritura como tarea y práctica dentro de la formación de los estudiantes. También es un modelo de enseñanza que fomenta el aprendizaje de memoria, con muy poco énfasis en la inferencia y el análisis. El idioma guaraní también es un tema, ya que ese es un idioma que se caracteriza por ser muy bueno en aspectos descriptivos, pero cuando se mezcla culturalmente dentro de la formación de los estudiantes con un castellano en el cual hay que hacer abstracciones e inferencias basadas en el conocimiento del significado de las palabras del castellano, se producen algunas dificultades. Creo que hay mucho por avanzar, pero el hecho de que ya estemos detectando este problema me parece un aporte interesante. Analizando todo lo anterior, creemos que el déficit en la comprensión lectora se inicia en la familia y persiste a lo largo de la educación escolar básica y media, alcanzando sin lugar a dudas a los estudiantes universitarios e incluso al cuerpo docente del nivel terciario. Necesitamos mucha investigación e información sobre el
trilingüismo y la comprensión lectora en nuestro medio. Pero a pesar de ello, ya consideramos que los mecanismos correctores deben iniciarse e intensificarse tempranamente. Ellos deben alcanzar a los estamentos educativos superiores a través de una estrategia de restitución de saberes que incluya a educandos y educadores. Convocamos a un compromiso de toda la sociedad y especialmente a la comunidad educativa a explorar y desarrollar las innovaciones necesarias para superar este déficit, como un objetivo estratégico que nos permita avanzar hacia el desarrollo del Paraguay.